Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí con ustedes esta mañana. Yo saben que he estado dispuesta para traer este mensaje para ustedes. Como decía Yanni, pues yo en mi ejercicio profesional he conocido muchísimo en mi práctica esta situación, esta problemática. Yo siempre a mis consultantes, a las personas con las que trabajo, les digo, yo soy psicóloga, pero el mejor psicólogo es Dios. Siempre ellos van a mí y yo soy como una herramienta que Dios usa para llegarle a ellos, pero realmente el mejor psicólogo, el mejor médico, el mejor psiquiatra, el mejor Señor Jesucristo, nuestro Dios. Entonces, hoy quiero presentarle como una breve explicacióncita de lo que es la prevención del suicidio y la depresión, que son realidades que están afectando mucho nuestra sociedad. Es un problema a nivel global, un problema a nivel mundial, que afecta no solamente a nosotros los adultos, sino también a los jóvenes y a los adultos mayores. Aquí pues yo les traigo unas promesas que nos soportan el tema. Aquí tenemos un Salmo 34:19 para que por favor lo leamos. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas se librarán de Jehová. ¿Sí? Nosotros sabemos que aflicciones tendremos, pero de la mano de Dios todas podrán salir adelante, ¿cierto? Entonces vamos un poquito a mirar lo que es la depresión. La depresión es una enfermedad que se aborda de diferentes enfoques, tanto para la medicina como para la psicología, y es una enfermedad que altera muy intensamente los sentimientos de nosotros, los pensamientos, nuestro comportamiento, y se presenta como un conjunto de síntomas, es un síntoma, un conjunto de síntomas que pues, afecta a la persona. De esa forma pues se caracteriza por una tristeza profunda, se altera pues de alguna manera el estado de ánimo, se presenta irritabilidad, se presenta decaimiento en la persona, también hay un trastorno en el humor, ¿sí? Se pueden causar disminuciones en el rendimiento profesional o la limitación en la vida social. Muchas veces nosotros vemos que las personas que están deprimidas no quieren levantarse de la cama, no quieren bañarse, no quieren hacer pronto cosas que habitualmente hacían, que eran de agrado y de motivación para ellas, no encontraban por ejemplo en la iglesia, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y si eso se presenta en alguna persona, de un momento a otro hay un cambio, hay que mirar qué está pasando. ¿Listo? No sé qué. Hay algunas generalidades que son importantes que tengamos en cuenta, como pues, la manera de información. La depresión es una enfermedad que va en aumento. Los estudios nos dicen, los que se dedican al estudio de la salud mental nos dicen a través de la Organización Mundial de la Salud que es una enfermedad del siglo XXI y tenemos nosotros que orar muchísimo por la salud mental de nuestras familias y de todas las personas que nos rodean. Si ustedes se dan cuenta, muchas personas que están alrededor nuestra, a veces no son de nuestra familia, pero es nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero, ha sufrido en algún momento de la vida de depresión, ¿sí? En algún momento de la vida. A veces nosotros no le ponemos atención a esto porque no nos está tocando, pero en algún momento nosotros podemos estar viviendo una depresión. Cada vez afecta más a la gente joven. Si ustedes se dan cuenta, nosotros escuchamos en las noticias que muchos jóvenes se suicidan. Muchos jóvenes están bajo los efectos de la depresión, quizás por la soledad, quizás por la falta de los padres, por el abandono afectivo, porque los padres se divorcian. De pronto hay muchos que tienen muchas cosas, pero los padres están en las reuniones sociales, están viajando y los niños están con una empleada. Y esa tristeza y esa soledad hace de que las personas caigan en depresión. 2 de cada 10 personas tendrán depresión. 1 de cada 10 será tan grave que dejará incluso el trabajo. Comúnmente todos los estudios encuentran que las mujeres tendemos a deprimirnos más que los hombres, ¿sí? Porque nosotros tomamos las cosas como con más pasión, por decirlo así. Encontramos que las mujeres, que hay mortalidad alta más que los varones, a pesar de que las mujeres se presenta más. Mayor riesgo de muerte en mayores de 55 años, pero ya eso se está como validando porque encontramos que ahora los jóvenes de edad productiva están intentando suicidarse y están cayendo en depresión. Encontramos que el suicidio, el 15% de las personas que se deprimen pueden caer en conducta suicida, y es una enfermedad que se puede tratar. La depresión es una enfermedad tratable. 1 de cada 3 personas
solución, ¿sí? O sea, hay muchas personas que no buscan ayuda. O sea, ya les decía ahora, los psicólogos son una herramienta útil, pero en los caminos de Dios, como guiados por el Señor, ¿cierto? Nosotros a veces de pronto estigmatizamos las profesiones, pero Dios nos formó a nosotros como seres humanos y también dio la ciencia. Y de pronto nosotros estamos enfermos de un cáncer, ¿cierto? Sabemos que Dios puede obrar en nosotros y sanarnos, pero Él no nos dice en la palabra que no busquemos al médico, ¿cierto? Necesitamos la ayuda. Y si es de una persona que de pronto puede ser de apoyo espiritual, mucho mejor. Encontramos que la depresión puede estar causada por muchos factores. La depresión puede ser reactiva, que viene desde afuera, o puede ser también de adentro, o sea, endógena. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay personas, y he hablado ahorita con alguien, que me decía que estaba pasando por un proceso de duelo. Esto puede ser una causa reactiva. Está viviendo una situación dolorosa y es algo externo que no está dentro de sus manos. Pero pueden haber causas que vienen de adentro, que pueden ser asociadas, por ejemplo, a la parte neuroquímica del cerebro, puede estar causado, por ejemplo, por la personalidad que yo tengo. Cuando de pronto somos demasiado exigentes y somos muy psicorrígidos, a veces eso genera en nosotros la predisposición para volvernos depresivos. Entonces, una de las causas es la herencia. No es que la depresión se herede, ¿cierto? En los genes no va a dar depresión ahí, bueno, yo tengo depresión y prum, le voy a transmitir mis genes depresivos a mi hijo. Pero sí en los estudios se ha determinado que si yo sufro depresión como mamá, ¿sí? Yo puedo tener la posibilidad de transmitir a mi hijo esa vulnerabilidad. No se ve el gen, pero sí se puede transmitir la vulnerabilidad, la predisposición a que mis hijos también lo padezcan, ¿sí? O si yo de pronto tengo una mamá que ha sufrido de depresión, tengo la gran probabilidad de tenerla más que de pronto otra persona que sus familias hayan sufrido de la enfermedad. Entonces la herencia tiene un papel fundamental. De igual manera, los factores bioquímicos. Entonces nosotros, ¿eso qué será? Resulta que nosotros, si ustedes de pronto han escuchado o han mirado, nosotros tenemos en nuestra cabecita una cantidad de neuronas, ¿cierto? Que son las que transmiten toda la información a nuestro cuerpo. Esas neuronas se comunican entre sí para transmitir la información. Esa neurona con esa neurona se comunica a través de una sustancia que se llama neurotransmisor, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos tristes o estamos con una depresión, es probable que si la causa es neurobiológica o también puede ser la suma de varios, el neurotransmisor que se requiere para transmitir esa información esté disminuido. Cuando hay disminución de la serotonina, que es ese neurotransmisor que se requiere en la transmisión, y se disminuye esa sustancia, eso puede afectar el estado de ánimo. Entonces, por eso es que muchas veces la gente dice, pero ¿yo para qué voy a tomar pasas? Lo ideal es no tomar nada, ¿cierto? Y menos si de pronto no es indicado. Pero muchas veces los tratamientos hacen referencia a que se actúe en esa sustancia para que se genere el estado de ánimo, ¿sí? Eso es lo que pasa, que la parte neurobioquímica del cerebro puede estar afectada. Igual, algunas de las causas pueden ser situaciones de estrés, situaciones estresantes en nuestra vida. Puede ser, como les decía, la muerte de un ser querido, puede ser, por ejemplo, el estrés del trabajo, puede ser que yo tenga problemas con mi hijo que consume drogas, ¿sí? Puede ser que de pronto haya tenido un retroceso económico y estoy en quiebra, puede ser que perdí mi empleo. Todas estas situaciones pueden generar en mí un estado depresivo. También, pues así no se ve mucho aquí en nuestro país, pero también está catalogado dentro de las causas a nivel de los estudios en la depresión estacionaria o en de estaciones. Eso se da más en todos los países que hay estaciones, porque cuando entra el invierno, los inviernos, esa estación es muy prolongada, la disminución del sol, porque no sale mucho el sol, afecta directamente el estado de ánimo. Entonces se presentan muchos suicidios en los países de estaciones en la época de invierno por la depresión mayor. Y también otra de las causas es la personalidad, o sea, el tipo de personalidad. Hay muchas personas que son muy impulsivas, por ejemplo, ¿cierto? Personas que son muy pendientes a ser muy aisladas socialmente y no fortalecen la red de apoyo, personas que son muy psicológicas, como les dije hace un momento. Entonces, esto afecta notablemente el estado de ánimo. Algunos síntomas. ¿Por qué es importante hablar de la depresión para hablar de la prevención? Porque si yo no sé qué voy a prevenir, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que conocer qué es y cómo se maneja
que con ganas de no hacer nada, ¿sí? Sentimientos de desesperanza y pesimismo, personas que no tienen esperanza de nada en el futuro, en su trabajo, en su proyecto de vida, como negativos, como que todo, ay, no, yo no sé, eso no me va a salir bien, personas que se están quejando en todo momento de las cosas de la vida cotidiana. También encontramos sentimientos de culpa, inocuidad y desamparo, personas que a veces tienen esa sensación de que no tienen a nadie, de que están solas, de que yo realmente no sé, yo no cuento con nadie, si veo, si tiene papá, yo no tengo papá. Encontramos personas que de pronto sienten esa sensación y eso sumado a otro, pues obviamente va a ser un suicidio. Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes disfrutaba. Entonces, de pronto la persona que le gustaba estar en esa contenta, la persona que le gustaba jugar fútbol, la persona que le gustaba ir a visitar a la mamá el domingo, que resulta que de un momento a otro no quiere jugar, no quiere hablar, no quiere ir a la mamá, no quiere ir a la iglesia, no disfruta de esas actividades, o si va a jugar, pero sin ganas, como por cumplir. De igual manera también disminución en la energía, fatiga y agotamiento, sensación de estar en cámara lenta. Las personas que incluso la parte motora se ven lentos, como que no se les da ese ánimo, como en todo momento con esa fatiga, con ese cansancio, se le puede ser, de pronto se le ve reflejado en su cara, en sus gestos, ¿sí? Incluso en la parte sexual también las personas que tienen sus esposos y sus esposas problemas porque esa parte también se ve afectada. También hay dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Entonces la persona como que no tiene mucho juicio, ay, yo me amo, yo no sé qué hacer, me sé como confundido, como que yo que para dónde como, y como a tu vida como que se le dificulta mucho tomar decisiones, y es una persona que tiene dificultad, por ejemplo, en el trabajo, como que no le salen las cosas. A veces uno ve que hay un problema, la persona está deprimida y dice, llevo todo el día y no puedo hacer el informe, porque estoy que no me da nada en la cabeza, no sé cómo hacerlo. ¿Sí? El proceso de atención se altera, la memoria se altera, los procesos cognitivos en general se ven alterados. Otro aspecto bastante importante dentro de esta enfermedad es el insomnio, o sea, se altera el patrón del sueño. Encontramos que las personas difícilmente tienen un sueño reparador, o sea, no pueden dormir, se despiertan con frecuencia, difícilmente concilian el sueño, o sea, se acuestan y son las 2 de la mañana, no se han podido quedar dormidos, o si se quedan dormidos de manera temprana, fácilmente se interrumpe mucho durante el ciclo. Entonces la persona amanece cansada, fatigada, irritable, porque cuando nosotros no podemos dormir no amanecemos bien, amanecemos indispuestos para ir a trabajar, como que se nos dicen algo de nuestros hijos, ay, no moleste, o en el trabajo si el compañero me habla también, porque el sueño es necesario, es importante para poder recuperar la energía del día que hemos gastado durante nuestro trabajo. También encontramos que las personas pueden dormir mucho. El otro polo es una forma como de evadir la realidad. Quiero dormir y no despertarme nunca porque estoy tan aburrido que no quiero pensar. ¿Sí? Eso no a veces eso. Entonces la persona busca como dormir y dormir y dormir para no sentir el dolor. Algunas personas incluso se automedican, van a la droguería, le dicen al señor de la droguería, ay, me hace un favor, es que yo necesito dormir, regálame una pastilla. ¿Qué sirve para dormir? Resulta que el señor de la droguería no es médico, ¿sí? Y le formula algo que él le parece o que él escuchó. Y la persona puede verse afectada en su salud. También encontramos pensamientos de muerte o suicidio. Eso es muy común en las personas que tienen depresión mayores. O intentos, ¿sí? Y mucha inquietud y irritabilidad también encontramos. Hay algunos factores que pueden jugar un papel importante en la depresión y son el alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? Cuando las personas consumen drogas y consumen alcohol, porque el alcohol también es una droga, esto influye para que se predisponga a la persona que tiene tendencia a depresión a deprimirse más. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, ¿sí? Y si yo tengo si estoy triste, tengo un problema y tomo alcohol o me consumo algo, pues obviamente que puede generar eso un episodio depresivo grave. Ciertas afecciones médicas como el hipotiroidismo, cáncer o dolor prolongado, o sea, las personas que a veces les diagnostican una enfermedad pueden llegar a tener una depresión. Por ejemplo, si uno está sano y de repente tuvo un dolor y va al médico y le diagnostican una enfermedad, pero lo único para uno es el impacto, ¿cierto? El
el hipotiroidismo también es una enfermedad que está asociada a la depresión, porque el hipotiroidismo es disminución de la tiroides y esa hormona, esa glándula, ayuda a que el estado de ánimo esté estable. Entonces, por eso, las personas que sufren de hipotiroidismo deben tener un tratamiento para la tiroides para que no se descompense la parte emocional. Hay algunos medicamentos, como los esteroides, que también afectan el estado de ánimo. Eso comúnmente se ve en las personas que hacen ejercicio, ¿sí? Las personas que quieren aumentar la masa muscular, entonces toman ese tipo de medicamentos o de drogas para verse bien. Ustedes han visto esas personas que, fisiculturistas, que alzan pesas y todo eso, bueno, ellos consumen esa sustancia. Y esa sustancia tiene la característica de que aumenta la masa muscular, se ve una persona muy musculosa, pero también afecta el estado de ánimo. Es una persona que se puede volver agresiva, es una persona que se puede volver impulsiva, que se ve metida en problemas de peleas y conflictos, ¿sí? Y puede también tener efectos en la parte del estado de ánimo y llegar a una depresión. Ahí se han visto algunos casos que las personas que consumen esteroides han tenido suicidios y también homicidios, porque son personas que se vuelven agresivas. Y los problemas para dormir, ¿sí? También están asociados. Algunos hechos importantes, como les comentaba ahora, como por lo menos en los jóvenes, romper con el novio de la novia para un joven es terrible, doloroso, ¿sí? Cuando están en su primera ilusión de novia, todo eso y de pronto se presenta una ruptura, eso puede llevar a los chicos a deprimirse, ¿sí? Incluso hemos visto casos de jóvenes, porque yo los he visto y los he vivido en la experiencia mía, que se han suicidado por el novio o por la novia. Lamentablemente, y por eso es importante que ustedes como padres estén muy pendientes de sus hijos y oren mucho por sus hijos, porque nuestros hijos están muy en riesgo por el tipo de vínculos que establecen con los otros niños, por el internet, por las situaciones que viven en sus colegios. O sea, realmente están viviendo una situación bastante difícil con nuestros jóvenes. Por ejemplo, también una de las cosas que pueden ser factores para generar una depresión es desaprobar asignaturas en el colegio. No, es que yo perdí 4 materias, ahora no tengo papel largo, no me van a decir, me van a dar papeles ahí que no me van a dar estudio, y los niños a veces se afectan mucho por eso. Algunos no, pero algunos sí. Igual también enfermedad o muerte de alguien cercano. Cuando se nos muere un ser querido, muchas personas entran en depresión. Pues es normal que nosotros enfrentemos un duelo, ¿cierto? Porque toda persona que de nuestra familia se va y no volvemos a estar con ella, a nosotros nos da dolor, nos da esa tristeza no poderla ver. Es normal que tengamos un duelo, pero cuando esto se vuelve algo crónico, que pasan las semanas y yo sigo deprimido, yo sigo triste, yo sigo aburrido, yo sigo llorando, y yo no me levanto, y no abro las cortinas de mi casa, y no abro las ventanas, y no quiero levantarme de la cama, eso hay que ponerle cuidado. Porque ya no es una tristeza, ni un duelo, sino una depresión mayor. Encontramos también que el divorcio afecta mucho el estado de ánimo de nosotros, los seres humanos, tanto a las mujeres como a los hombres. Y dependiendo del tipo de situación que haya generado el divorcio, también puede, digamos, sumarse más. Si de pronto fue un divorcio por infidelidad, si de pronto fue por maltrato, en fin, hay algunas situaciones que generan mucho dolor y mucha depresión cuando la pareja se separa. Maltrato o rechazo en la niñez. Los niños que son rechazados por sus padres, que son abandonados, que los padres de pronto se separan y nunca más vuelven a saber de sus hijos. Yo conozco un caso de un niño que no se vio con su papá y él con el tiempo llegó y el papá estuvo en un lugar y él quiso ir a ver a su papá y fue al hotel donde estaba su papá y el papá le mandó a decir: no, yo estoy muy ocupado. Ese niño entró en un proceso depresivo en plena adolescencia terrible, porque pues sintió ese rechazo de su papá. Y así generalmente encontramos que los niños que tienen familias disfuncionales pueden presentar un factor, digamos, de prevalencia. Pérdida del trabajo también. A veces nosotros salimos de un trabajo y llegamos a una fuente económica y puede de pronto generar exceso de expectativa alta que tenemos en ese trabajo. Conozco una señora que llevaba como 20 años en un colegio de docente muy brillante y fue despedida por reestructuración y entró en un proceso depresivo y no quiso volver a conseguir trabajo. Claro que era una persona que no tenía a Dios, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Dios no nos va a dejar a nosotros, ¿cierto?, desamparados. En cualquier momento se cerrará una puerta, pero abrirá otra, quizás mejor que la que
el nido está vacío porque sus hijos se fueron, se organizaron, se fueron de ciudad, se fueron del país, y ya de pronto no hay esa red de apoyo afectiva, ellos están solitos y ellos entran en depresión por esa parte, digamos, del vínculo afectivo. Y los problemas económicos también afectan mucho. Hay muchas personas que por ese factor económico sumado a otros generan una depresión alta. Encontramos que en el trabajo las personas que sufren de depresión pueden presentar algunas de estas características de motivación frente al trabajo, mantienen deseo de abandono de la parte profesional, peores relaciones personales con los que le rodean, su comunicación implicada frecuentemente en conflictos en el trabajo con sus compañeros, disminuye su rendimiento, su capacidad de concentración y la eficacia en el trabajo. O sea, eso también se refleja en la parte laboral, no solamente en la parte familiar y social. En cuanto a los tratamientos, pues ahí yo por una diapositiva que dice: mi confianza está puesta en Dios. Nuestro Dios es nuestro mejor tratamiento, ¿cierto? Pero Dios pues hace lo imposible que nosotros no podemos hacer. Nosotros diligentemente cuando estamos enfermos vamos al médico, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos de buscar lo que nosotros diligentemente podemos hacer por nuestra salud mental, y Dios se encarga de hacerlo lo imposible en nuestras vidas. Es probable que usted no necesite, sino ir una primera vez y Dios la sanó, ¿cierto? Incluso yo ayer hablaba con mi esposo de eso, y casualmente salió, no sé, en televisión un señor que es humorista, y hablaba de que el Señor lo había sanado de una depresión, ¿cierto? Generalmente las personas que de la farándula, que de fama y todo esto, que tienen fama, que tienen todo económicamente, tienen posibilidades de viajar, tienen todas las condiciones materiales, son personas que espiritualmente están vacías y están muy tristes y deprimidas. Y la paradoja era que un humorista que hace reír a todo el mundo y por dentro está vuelto nada en su parte espiritual y emocional. Y Dios lo sanó, ¿sí? Era una persona que vivió hospitalizada por su depresión, igual como ustedes se han visto el testimonio de Juan Guillermo, que era pegado de las pastas porque no podía con su depresión. Entonces, la primera parte de nuestro tratamiento es el Señor, ¿cierto? Ahí debemos de ir primero que nada y pedir la dirección de Él, que es lo que debemos hacer para nosotros poder recibir esa ayuda que necesitamos. En cuanto a la parte, digamos, científica, que el hombre tiene acceso a ella, encontramos una parte farmacológica, ¿sí? Que puede ser de mucha ayuda en algunos casos, ¿sí? No en todos. La psicoterapia, que es el apoyo que puede encontrar una persona con la psicóloga o el psicólogo de su EPS o su amiga o la persona que por un momento dado le puede escuchar. Como yo les decía, nosotros somos un instrumento. Yo cuando hago trabajo terapéutico, mi trabajo en la redundancia, siempre le pongo a Dios: Señor, dame sabiduría para guiar a esta persona. Y le pido a Dios y le digo a la persona: su psicólogo de cabecera es el Señor. Siempre lo hago. Entonces es importante que nosotros también a veces busquemos ayuda. Me decía alguien: ¿será que busco el psicólogo o no? Porque es que yo no estoy de acuerdo de ir al psicólogo, pero los psicólogos también fueron creados por el Señor, ¿cierto? Entonces hay psicólogos de psicólogos. Si yo soy un psicólogo que tiene al Señor en su corazón, es probable que va a tener una buena ayuda, un buen apoyo, porque es importante que nosotros podamos ser escuchados. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos un dolor, lo más importante no es poder sacar todo lo que tenemos acá, ¿sí? Muchas veces tenemos un duelo sin elaborar, se nos murió un ser querido o una situación difícil, y a veces en nuestra casa no encontramos el apoyo, ¿cierto? A veces uno escucha que el hijo le dice: ay, mamá, deja de llorar tanto, la vida sigue. Escucha uno comentarios tan duros y de pronto lo que la persona quiere decir la escuchen y que la dejen llorar un ratito, ¿sí? Entonces muchas veces el espacio en la psicoterapia es para que la persona llore, para que la persona se exprese, para que la persona pueda de alguna manera sentir un apoyo de algo, ¿cierto? Encontramos también que pues hay una terapia que es muy discutida, pero que en algún momento tiene un efecto, es cuando la persona tiene una depresión mayor, que la persona la hospitaliza y no responde a ningún tratamiento y está pues súper mal. Lo que hacen es aplicarle con unos cátodos en la cabeza para estimular el cerebro, que es una terapia muy rebatida por los profesionales. Y también es importante hacer campañas de prevención, ¿sí? La prevención es antes de que ocurran las cosas. Entonces,
Pero cuando es una charla de salud mental, de prevenir el maltrato para los hijos, las mamás no van. Entonces a veces invertimos tiempo en lo que creemos que es más importante. Y la salud mental realmente es bastante importante. ¿Sí? Es a veces más importante, y ayer precisamente en un evento joven le decía este señor, decía, la plata no es tan importante, así incluyen mis ingresos, pero lo importante es tener la paz en mi casa y el regalo de mi vida. ¿Sí? Aquí hay una porción de la palabra, Isaías 43:2-3, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Son promesas que yo vi muy oportunas para este tema y que pues voy a incluso sacarlas en paquetes para tenerlas en cuenta en mi actividad profesional. Bueno, ahora vamos a ver un poquito otros estudios que están relacionados con la parte de la depresión. No todas las personas que se suicidan han sufrido depresión, pero generalmente las personas que se deprimen sí pueden tener el riesgo de suicidio. Entonces, acá hay algunas cosas, algunas generalidades que yo quiero comentarles. El suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes después de los accidentes de tránsito, o sea que es algo bastante alarmante. En las mujeres es de 3 a 10 veces más frecuente los intentos de suicidio que los hombres. O sea, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres. Lo único es que las mujeres utilizan mecanismos menos contundentes que los hombres. Por eso es que los hombres son más los casos de suicidio consumados. Entonces, por ejemplo, las mujeres intentan suicidarse, por ejemplo, con alucinogena, con métodos que de pronto pueden en algún momento de esta familiar llevarla a la clínica, ¿cierto? Y salvarla. Pero los hombres, ¿qué buscan los hombres? Métodos más contundentes, lo que genera la muerte. Entonces, por ejemplo, ante un disparo, por ejemplo, que es bien difícil, o de pronto el que se puede, otro tipo de cosas, o el puente acá en el Tolima, en Ibagué, más que todo en Ibagué, encontramos que el sitio más lleva el puente de la variante, ¿verdad? Y hay sitios como muy característicos de la zona del país. En una época fue el Parque Regional de Bogotá, en Risaralda fue el Puente de los Quebradas, ¿cierto? En fin, cada sitio tiene como un lugar que las personas buscan. Los suicidios consumados son más frecuentes en los hombres. El 20% del total de suicidios son en adolescentes. Ocurre un suicidio por cada 10 intentos. La mayoría de los que se suicidan narran de sus evidencias, de sus intenciones. Yo en mi trabajo a veces escucho comentarios como eso es que se va a matar, se mata, eso no anda diciendo cosas, ¿sí? Y eso es un grave error, ¿cierto? Porque cuando una persona dice así sea por fuego, yo me quiero morir, yo mejor no quiero estar, yo quisiera no sufrir más, yo quisiera no despertar nunca. Cuando las personas expresan ese tipo de verbalizaciones, están diciendo auxilio, ayúdenme, ¿sí? Cuando una persona expresa eso, no es que quiera hacerlo de verdad. Puede que de pronto haya esa ambivalencia que sí quiere o que no quiere. Pero si yo escucho a un familiar mío, si yo escucho a un vecino, si yo escucho a un sobrino que ha dicho y ha comentado, hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque la gente le pone atención cuando ya están en el cementerio, ¿sí? Uno escucha a veces, ay, sí, yo sí lo vi triste y él sí dijo un día que se quería morir, pero ya para qué, ¿cierto? Cuando de pronto si le escuchamos decir eso, pudimos haber prestado la ayuda de esa persona. Entonces ahí es donde está la prevención. La prevención no es el psicólogo, la prevención no es la consulta, la prevención es la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos en un momento dado que ser esa ayuda para ese compañero, para ese amigo, para ese sobrino, para ese hermano, ¿sí? Y yo les digo algo, el suicidio es algo tan devastador en una familia. Yo he tenido la experiencia de tener que ir a decirle a una madre que su hijo se suicidó, y esto es demasiado doloroso. A mí me duele muchísimo tener que decirle a una mamá que un hijo se ha suicidado. Hace 8 días me tocó ir a un municipio a dar la noticia de estas. Y es difícil, duro, tener que pasar por un momento tan cruel como el suicidio
puede ser un primo, puede ser un tío, y tenemos que hablar mucho con nuestra familia porque es algo bien difícil que está afectando mucho a la población. Nosotros somos testigos y lo escuchamos en las noticias a diario este problema. Hace 8 días yo tuve que dar una noticia, pero este fin de semana hubo otro caso que yo no estaba disponible, pero también tuvo una compañera que iba a dar la noticia. Entonces, 2 suicidios en 8 días. La situación está bien difícil en este problema. La preocupación es altísima y nosotros como padres, como comunidad cristiana del Salón, yo los invito a que nos pongamos la camiseta para prevenir este peligro en nuestra sociedad, porque se están matando los jóvenes, gente productiva. Nuestro país está en manos de los jóvenes. ¿Y qué vamos a hacer si los jóvenes no quieren vivir? Es algo bien difícil. Los suicidios, bueno, sumamente no son del 20% del total de los suicidios en adolescentes, eso ya se lo había dicho, y la mayoría de los suicidios dan a suicidio. Hay algunos factores que sí no muy frecuentes. Algunos factores que influyen en el suicidio, que pueden ser factores biológicos, factores psicológicos, factores patológicos, factores familiares y factores sociales. Dentro de los biológicos, pues encontramos que hay mayor vulnerabilidad en el sexo masculino, ¿sí? Como les decía, generalmente las estadísticas se inflan por ser hombre, el sexo masculino. Dificultades perinatales, en el caso de que algunas madres hayan tenido antecedentes en su vida de embarazo, el rechazo al bebé, intentos de aborto, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones pueden afectar a ese bebé, ¿sí? A largo plazo. A veces pensamos que, ay, yo intenté abortar, yo no sé qué, y resulta que cuando el chico era adolescente, todas esas cosas que vivió en su etapa prenatal influyeron en su salud mental. También características neurobiológicas, cuando hay dificultades en la parte biológica, como les decía ahorita. La epilepsia también está asociada, es una enfermedad que limita muchísimo y que puede llevar al suicidio también por el deterioro que presenta esta enfermedad. Los trastornos del desarrollo psicomotor también influyen, ¿sí? Las personas que tienen discapacidad. En cuanto a los factores biológicos, influye mucho la baja autoestima. Nuestros hijos a veces vemos que tienen una autoestima muy baja, que no se valora, que no se quiere, que no tienen un buen concepto de sí mismo, ¿sí? Eso influye mucho también. La impulsividad. Hay algunas personas que son muy agresivas y muy impulsivas y eso también es asociado al suicidio. A veces está deprimida, si es una persona muy impulsiva y toma una decisión así por la ira y listo, ahí quedó. ¿Cuántas personas no hay en la cárcel porque, por ejemplo, mataron a su esposa o porque hicieron algo por impulso? Igual a veces eso pasa con la persona cuando se autoagrede. Por impulso hacen algo y ya después hay tiempo de arrepentirse. Escasas habilidades de resolución de conflictos. Encontramos que hay una debilidad en la pensar, en habilidades para la vida, en habilidades para enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Encontramos mucho, por ejemplo, que a una persona le es difícil aceptar una pérdida o un cambio, por ejemplo, un traslado. Encontramos gente, por ejemplo, en mi trabajo con personas que sí, hubo una separación, la persona dice, no puedo vivir sin esa persona en mi vida, donde nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser nuestro Dios. Y él es nuestro esposo, él es la persona principal para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros no debemos idolatrar ni vivir en función de otra persona, ¿sí? Encontramos mucha dificultad en esa parte. Encontramos también escasa adaptabilidad a los cambios y madurez en el desarrollo emocional. Hay personas que tienen una madurez en la parte intelectual increíble, al papá le interesa que saque todos los hijos de matemáticas, pero si en el colegio se porta mal, eso es muy importante, lo importante es que saque 5 y la parte emocional va por debajo del intelectual y se presentan desequilibrios en una persona. Personas inmaduras, personas que no saben, no tienen capacidad de reacción, no tienen control de sus emociones y son dificultades. La desesperanza, la falta de esperanza en la vida, en sus proyectos, los intentos previos experimentados de suicidio, también son unos factores predisponentes. En cuanto a los patológicos, maltrato y abuso sexual, trastornos afectivos, trastornos de la conducta, abuso del alcohol y las drogas, trastornos del aprendizaje, trastornos del desarrollo de la personalidad y la esquizofrenia, son algunas como las cosas que pueden afectar en la parte de la salud mental. Y los factores familiares, eso sí, yo pienso que es muy importante y de ahí parten muchas cosas, ¿no? La parte familiar, las pérdidas interpersonales, ¿sí? La cultura, todo esto, la violencia y el abuso sexual entre
y sus hijos han vivido violencia, han vivido todo ese tipo de situaciones en sus casas. Las familias disfuncionales, donde hay una comunicación, donde hay pelea, donde hay maltrato, donde hay humillación, todo eso influye dentro de la salud mental. Muchísimo, muchísimo. Mala comunicación entre los padres, actitud afectiva ambivalente de los padres hacia los hijos. A veces te quiero, a veces te odio, ¿sí? La mamá que o el papá que de pronto abraza, besa, pero de pronto coge al niño y le da unas y lo golpea, lo deja tirado, lo ve. Encontramos un caso bastante difícil de situaciones que viven los niños en el núcleo familiar. Por esas ambivalencias afectivas, de mucha manipulación también, cuando los padres tienen conflictos, entonces los niños son las víctimas de esa ambivalencia del papá, que cuando le conviene quiere, cuando no lo rechaza. Y la separación de los padres, que eso lo subestimamos mucho y es un factor fundamental dentro de la parte de salud mental. En cuanto a lo social, dificultades en la adaptación y rendimiento escolar, los niños, vuelvo y les digo, se afectan muchísimo cuando el colegio no tiene los resultados esperados que los papás esperan. Entonces, por eso esto hay que manejarlo con bastante delicadeza, o sea, hay un nivel que tendríamos que hacer un acompañamiento. Si yo no acompaño a mi hijo, si yo no reviso tareas, si yo no le digo cómo te fue, si yo no hago con él, me informa lo que vivió en el colegio, qué pasó, cómo te fue, pero si le exijo que tengo que sacar 5, yo no te respeto con mi tarea, pero sí estoy exigiendo la tarea del niño. Yo también tengo que dar para recibir. Si yo soy un padre que tiene que hacer un buen acompañamiento, a veces los papás matriculamos a nuestros hijos y los dejamos allá. El colegio es responsable de ellos, solo te deben enseñar valores, solo te deben disciplinario, y eso no es así. Debe haber una coordinación en la educación de colegio y papás. Mal control de las accesibilidades a los medicamentos, ¿sí? Y armas de fuego, por ejemplo, minimizar los riesgos, que en la casa no haya medicamentos para armar los hijos, que no haya armas de fuego, que no haya insecticidas, esas cosas, porque muchas jóvenes lo hacen en su casa. Vieron el balconcito por ahí, pero bueno, no me estoy con el balconcito que viene a lavar para los agudos, ¿sí? O de pronto vieron el arma del papá que trabaja en una institución donde un arma, los casos los hemos visto. Yo viví un caso bien doloroso de un joven que sin culpa le disparó a una chica en su casa jugando con el arma. ¿Sí? Entonces, responsabilidad de quién, de los adultos. Y creencias religiosas y culturales que no se oponen al suicidio. Ustedes, de pronto, los que han escuchado y han leído sobre la cultura oriental, a veces se forma a la persona para que sea una persona suicida antes, y eso no es importante. Lo importante es ser el héroe, luchar, pelear por unas ideas. Y eso también influye dentro de las estadísticas. ¿Por qué se suicidan las personas en Colombia? Bueno, esto según medicina legal, un informe que estuve realizando, encontré que la primera causa, por ejemplo, en los jóvenes, incluso en los adultos, a veces pensamos que son solo los adolescentes, tampoco es solo la posibilidad de ellos. La desilusión y desengaños amorosos, los hombres que hacen pactos rituales, ¿sí? Satánicos, todo eso que si tú faltas yo también, nos vamos todos, nos lanzamos, nos cortamos, todo ese tipo de cosas, o cuando hay rupturas afectivas también se presenta eso. Este es el factor como más predisponente, y en práctica profesional también lo hemos visto en las actuaciones psicológicas que se realizan, que uno de los factores más influyentes para esta atención es el problema con nuestra pareja. Eso es básico en este tipo de problemática. Encontramos que también desde que le diagnostican enfermedades terminales, como les decía ahorita, hay muchas personas, por ejemplo, que le diagnostican el VIH, que es positivo, y puede tener la tendencia al suicidio, porque pues obviamente que le den una noticia a uno de eso, la persona no lo sabe manejar, no busca la ayuda. Por eso es que en este tipo de diagnóstico es bueno que hay un acompañamiento profesional para que la persona se prepare frente a una noticia de estas. Los problemas económicos y los conflictos familiares también son uno de los aspectos que afectan a nuestra población. Las edades promedios entre 14 y 24, y el suicidio se encuentra en las 3 primeras causas mundiales de muerte en personas entre 15 y 44 años. A nivel mundial es una situación bien complicada. En la China yo leía que se suicidan más o menos 900.000 personas al año. En Japón, perdón, en Japón, imagínense. Entonces encontramos que, bueno, la OMS ha dicho que en el 2020 la depresión será la principal causa de discapacidad mundial, y esta tiene una asociación
nosotros tenemos que trabajar duro en la prevención, ¿sí? En fortalecer muchos aspectos de nuestra vida familiar. Algunos de los signos del alma en el suicidio. Si ustedes ven en sus familias, en sus hijos, en algún familiar o alguna situación de estas, hay que ponerle cuidado. Entonces, comportamiento autodestructivo, personas que se esperan mucho con la parte de la muerte, cambios bruscos en los hábitos alimenticios, la persona que comía bien y de pronto dejó de comer, no come, bota la comida, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Miedo a la separación de su pareja, cuando yo consigo que mi vida sin mi esposo o mi esposa no vale nada. Falta de intereses en la vida en general, hacia las cosas que nos gustan, ausencia de amigos, ya no quiero hablar con nadie, me encierro, no salgo, no veo, no miro a nadie, ¿sí? Me encierro en mi trabajo, no quiero que nadie me toque, me mire, me diga nada. Hay que tener cuidado. Pérdidas recurrentes afectivas, cuando se nos mueren seres queridos. A veces hay personas que se le muere el papá, se le muere la mamá, y la persona puede tener un riesgo. Sentimientos de desesperanza o desilusión frecuente, deseos de muerte o fantasías de autodestrucción. Hay personas que a veces están a toda hora están pensando. Yo conocí un caso por ahí en Valledupar de un chico que a toda hora decía: yo me quiero suicidar, y es que yo quiero morirme, y decía y verbalizaba todo ese tipo de cosas. Yo voy a decir, imagínense decir, yo voy a pelearme con alguien para que me permita tener la fuerza para suicidarme, decía esa persona. Entonces son personas que tienen esa idea y organizan un plan bien estructurado para atentar contra sus vidas, ¿sí? Dejan hasta cartas, ¿sí? Donde piden perdón a todo el mundo y bueno, que porque se suicidaron, todo ese tipo de cosas. Hacer testamentos o cartas, como les decía, sentimientos de desesperanza o desilusión frecuente, deseos de muerte, sentimientos de culpa, adolescentes con problemas sentimentales y dificultades en la comunicación y pérdida de ilusión por el futuro. Vamos a ver un poquito los factores protectores, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer la parte preventiva y aquí es donde todos nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Eso no es cuestión del pastor, de la pastora, de la mamá solamente, de la psicóloga, del médico, no. Es cuestión de cada uno de nosotros. Es un problema que nos afecta a todos y esto ya es una pandemia. Sinceramente, hay que ponernos en alerta con esta situación. Entonces, en la niñez, una familia estructurada y estable con un clima emocional y afectivo con comprensión, cariño, comunicación adecuada, fuertes lazos entre sus miembros y con relaciones entre los padres. Aparte de tener todo eso, o sea que eso es lo más, digamos, es el deber ser, ¿no? Ese sería el deber ser, que nosotros tengamos un derecho a una familia, que tengamos derecho a tener unos padres que nos amen, que nos quieran, que nos comprendan, que nos aconsejen, que nos disciplinen, porque pues también eso no es que deben dejar hacer todo lo que ellos quieren. Tenemos que también fortalecer mucho la parte espiritual de nuestra familia, a nuestros hijos, ¿sí? Porque si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida y lo tenemos a nuestros hijos, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, y si yo tengo el Espíritu Santo, ¿será que el Espíritu Santo deja que yo me suicide? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué las personas se suicidan? Porque no tienen a Dios, porque están secos espiritualmente. Y nuestros hijos tenemos que orar mucho para que ellos busquen a Dios. Yo estoy en esta tarea dura para que mi hija venga a la iglesia, porque lejos de Dios no podemos hacer nada, absolutamente nada. Podemos tener una familia bueno, estable y todo, ¿cierto? De pronto tener todos los niños, tener la comida, la ropa, estar contentos y todo, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, eso fácilmente tambalea, porque solo sostiene la familia Dios, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. También en la adolescencia hay algunos factores protectores que es principalmente promover hábitos de vida saludable, como es, por ejemplo, que los niños aprendan un deporte, que tengan el tiempo ocupado en algo que sea realmente productivo para ellos, no el internet, el chat, o sea, ya los niños no juegan como antes. Yo jugaba al parque, a la golosa, a la bonga, al combinado, al pinchado, todo eso, y los niños no juegan eso. Ellos están con el teléfono y el internet. Entonces la parte socioafectiva se ha perdido. No hay contacto con el otro, el jugar con el otro, el recochar con el otro, el reírme con el otro, el hablar con el otro. El contacto físico, sino el muchachito con el televisor o el computador. Ese es el amigo del hijo. Entonces, ellos van a tener una práctica de un deporte que por lo menos en ese
trabajen con sus compañeros, tengan una formación en la disciplina, en el cumplimiento horario, en tener otras actividades diferentes a las que hacen en casa. Una sexualidad responsable, ustedes saben que eso no es un reconocimiento para nosotros, que hoy en día los jóvenes no tienen una sexualidad responsable. Ahí yo tengo niñas, adolescentes embarazadas a montón, ¿sí? O sea, trabajar mucho en esa parte, de una manera responsable, que sean niños que tengan ese temor de Dios para que se entiendan mucho en esa parte, ser muy sabios en el manejo de la parte de los hijos, que no hayan hábitos tóxicos. También no es un secreto que hay un alto consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, tanto de drogas, ilícitas, alcohol, todo este tipo de drogas, ¿sí? En los colegios se ve incluso esto, el tartí, todas esas sustancias que se echan en la camisa de las niñas, la marihuana. Es increíble cómo hasta las niñas consumen marihuana. Si tienen la situación, ustedes tenemos que trabajar mucho para evitar el inicio del consumo de sustancias en nuestros hijos. Desarrollar múltiples intereses que les permitan el uso de todo el tiempo libre. Propongamos las actividades que ellos tengan un tiempo libre realmente productivo, un tiempo libre de vacancia, de ocio ahí, pues sin hacer nada, de dormir, del computador. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y es conveniente que se disponga un ambiente familiar, de amistad y escolar de comprensión y de apoyo, porque yo les decía, familia y escuela o familia y colegio. Y que tanto la familia como la escuela orienten las competencias, potencien la integración y la interrelación, facilitando la adquisición de habilidades, fomentando la autoestima y el autocontrol de nuestros hijos. ¿Sí? Porque hay situaciones en donde los niños en los colegios tienen muchos problemas por la agresividad, porque hay intolerancia, y ustedes yo creo que son testigos de lo que es una violencia, el compañero que apuñaló al otro, que mató al otro dentro del colegio. ¿Sí? Incluso acá tenemos un caso, el año pasado, si no estoy mal, de un chico que le dio una puñalada a otro chico del colegio que presenciamos en su madre. En el adulto se ha comprobado que un buen funcionamiento matrimonial y laboral puede ser un antídoto contra esta conducta. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. La base de todo parte en la unión de la pareja, ¿cierto? Si la pareja tiene salud mental, los hijos tienen salud mental. Pero si la pareja está mal, los hijos están mal. El adulto mayor también es una persona importante de nuestra familia y los descuidamos muchos, ¿sí? Acá en nuestra congregación hay bastantes adultos, entonces tenemos que empezar por reflexionar qué estamos haciendo con nuestros adultos mayores. Además de un entorno familiar donde se sientan queridas y respetadas a estas personas, las personas mayores pueden protegerse teniendo la posibilidad de participar en muchas actividades, ¿sí? Porque si no, las personas, el solo hecho del retiro laboral, las personas empiezan a sentirse inútiles, que no sirven, que no son capaces, que yo voy a hacer, se van sus hijos, se casan, se desplazan, y la persona empieza a sentir una soledad que marca en ellos una depresión y puede llevar a suicidio. Ay, no te ha dado. Nada del anterior. Sí, actividades pueden ser físicas, intelectuales o socioculturales y tienen una influencia pues, benéfica, ¿no? Frenar el envejecimiento y permitir el empleo de la vejez en las mejores condiciones posibles. Entonces, tratar de tener actividades cognitivas, tratar de tener, por lo menos en la iglesia, ustedes pueden incorporarse en muchos servicios y eso los hace ser más jóvenes y más, ¿cierto? Más llenos de vida, porque están siendo útiles y productivos frente a un servicio. ¿Sí? La parte cognitiva, la parte intelectual, todo lo que tiene que ver con esto, la parte física, ¿sí? La parte social, el contacto con otras personas, eso nos llena de mucha alegría y de mucho ánimo en esta etapa de la vida. Bueno, y aquí hay una cuestión, ahora sí, que saqué de la Biblia, Isaías 44:3-4, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. ¿Qué es esto tan hermoso? Nosotros, si nuestra resequedad la estamos humedeciendo con el Espíritu Santo del Señor, nosotros vamos a estar como sus sauces, firmes, ¿cierto? A pesar de todo lo que viene, la tempestad. Yo quiero ahorita para cerrar que todos nos pongamos de pie. Creo que es la última diapositiva, mi estimado. Qué hombre. Que
Este aplauso es para el señor por la vida de Ingrid Boucher.